Muy buenos días para todos. Es un gusto en nombre de Somos Uruguay les dando la bienvenida en esta mañana en una nueva instancia de este ciclo de desayunos útiles que, como ustedes saben, se organizan mes a mes y bueno, con la expectativa por dos invitados de lujo que tenemos hoy, como el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Porto, y el presidente de la Unión de Exportadores de Uruguay, Álvaro Queijo, para hablar además de un tema clave que es cómo se está avanzando en la estrategia de integración regional por parte de nuestro país. Como ustedes saben, además se podrá ver la repetición de este evento a través de BTV, como siempre ocurre. Antes de que comiencen los disertantes, Claudio Trovo, editor de la revista Somos Uruguay, va a darles unas breves palabras de bienvenida, así que lo invitamos a pasar a Claudio. Buenos días, señoras y señores. Somos Uruguay es una publicación de las pocas en el país que genera sistemáticamente encuentros como este. Lo hace para impulsar el diálogo, que es su verdadera razón de ser. Y en esa línea plantea hoy un tema esencial para nuestro desarrollo y evolución, para nuestro crecimiento como sociedad. Se trata de analizar cómo se está avanzando en la estrategia de integración regional. Nos ha tocado, en lo personal, por la profesión y porque así lo quiso la biología, como se dice hoy, ser testigo en estos últimos 50 años de los distintos intentos de integración. Vimos así el nacimiento de ALAL en los tempranos 60, el CELA en la Venezuela de los 70, el del Mercosur desde su función 1991. Recordamos el optimismo de las propuestas primeras, los logros que se auguraban, los paradigmas que se fueron transformando, las herramientas que se desecharon en este largo camino de 50 años. Hoy ya todo lo vemos bajo otro prisma. El mundo continúa cambiando. Los intereses enfrentados son cada vez mayores. Nuestros socios a veces no son tan socios, sino muy duros competidores. No obstante, en este intrincado devenir se ha ido avanzando y sigue siendo imprescindible reflexionar sobre los logros, sobre los fracasos y las perspectivas de la integración. Para una puesta a punto, contamos en este desayuno útil con dos especialistas que representan la visión del sector público y del sector privado, con el vicecanciller y economista Luis Porto y con el presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo. A ambos agradecemos su presencia, como también a todos quienes están aquí esta mañana y que dan plena vigencia a nuestra propuesta de diálogo. Dejemos entonces hablar a nuestros invitados. Muchas gracias. Bien, invitamos a pasar en primer lugar al contador Álvaro Queijo, presidente de la Unión de Exportadores. Queijo es contador público, tiene estudios de posgrado en Dirección de Empresas e Impuestos, es gerente general de Crystal PET, empresa dedicada a la fabricación de tapas, preformas y envases PET, cargo en el que se desempeña desde hace 15 años. Anteriormente trabajó en PricewaterhouseCoopers como auditor y en Agroindustria La Sierra en el área de finanzas. Además, fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y de ADM. Desde 2007 forma parte del directorio de la Unión de Exportadores del Uruguay y preside el directorio desde julio del año 2012, como les decía. Queijo, lo invitamos a pasar y también a recibir los obsequios de parte de las chicas, como les decíamos antes, una estatuilla, un libro de editorial sudamericana, una membresía de 2 meses en Viaco Spa y un par de zapatos Clarks se le están otorgando en este momento. Antes que todo, buenos días a todos. Agradezco en particular a Somos Uruguay, a Claudio, a Mario, que hoy no está porque está viajando,
y a todos ustedes presentes que nos acompañen hoy en este desayuno en el cual trataremos de dar un poco una visión de la actual situación que tenemos en materia de exportaciones, en particular analizar la situación con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, y sobre todo es un socio comercial que consume productos en general que tienen un poco más de valor agregado, y son muy difíciles de buscar otros mercados para los mismos, porque si bien hoy Brasil ha perdido un poco de participación dentro del volumen de las exportaciones de Uruguay, parte ha sido por el aumento del volumen de las exportaciones y sobre todo del aumento del volumen de las exportaciones de los productos primarios que no tienen el destino de Brasil como principal destino, lo que ha hecho que Brasil un poco baje dentro del porcentaje de las exportaciones. Igual, hoy todavía, con algunas dudas, que después en todo caso comentamos, encabeza el primer lugar como socio comercial del Uruguay. En particular voy a hacer una exposición un poco, pero que corta, porque después está Luis, que va a ser el que va a entrar más a fondo, creo, y el que tiene mayores novedades sobre este nuevo paradigma del relacionamiento comercial con Brasil, en el cual todos apostamos porque, a decir verdad, el Mercosur hace 22 años que apostamos a que genere menos burocracia y menos trámites en materia de importaciones y exportaciones, y no hemos conseguido mucha cosa en estos 22 años, por lo tanto renovamos las esperanzas para que sí con Brasil al menos podamos mostrar el camino y que ese camino sea exitoso para que el resto de los países se sumen a él. En particular, las exportaciones han tenido un importante crecimiento durante los 11 últimos años, después de la crisis del 2002, han venido creciendo, siempre miramos dólares que a veces no representan, digamos, el motivo del crecimiento. Parte del motivo fue por aumento de precios de exportación, parte del motivo fue por incremento de volumen. Pero esos dos factores han hecho que tanto en materia de bienes como en materia de servicios, hemos crecido más que significativamente, llegando casi a 9.000 millones de dólares en materia de bienes y en el total, junto con servicios, a más de 12.000 millones de dólares. En definitiva, es un comportamiento muy bueno para los últimos años, que hoy está un poco más difícil de seguir en los niveles que veníamos creciendo. Si vemos ya la performance del último año y medio en las exportaciones, estas han tenido variantes, meses que hemos crecido, meses que hemos bajado. En general estamos teniendo una tendencia de más o menos un 4% de aumento comparativamente con el mismo periodo del año anterior en estos 6 primeros meses, pero también hay que tener en cuenta que hubieron sectores que han caído. En particular, el crecimiento en el año 2012 fue de los productos primarios, al menos dentro de la calificación que hace el Banco Central, mientras que el resto de los productos prácticamente se mantuvo igual, es más, tuvo una pequeña caída, pero no significativa. En cuanto a si Brasil continúa o no siendo el primer destino de nuestras exportaciones, sí, hoy está en el 19%, mientras que China está en el 16%, pero cierto es que nosotros en los datos que manejamos no manejamos una discriminación de lo que sale de zona franca, y es de suponer que lo que sale de zona franca puede tener más destino de China que de Brasil, lógicamente, por lo tanto puede ser discutido quién es el primero, pero en definitiva no es tan importante eso, sino que Brasil es un destino más que importante para nuestras exportaciones, pero que, como ven, en cuanto al crecimiento,
con respecto al mismo periodo del año pasado, prácticamente es nulo. O sea, Brasil estamos en los mismos, exactamente en los mismos niveles que venían de dólares que veníamos exportando, mientras que China, por ejemplo, está creciendo. Y bueno, en los otros países, algunos crece Estados Unidos, crece Alemania, también hay un crecimiento de Holanda, pero muy importante, pero sobre una base muy chica, por lo tanto no es tan significativo. Pero bueno, el Mercosur en general, junto con Chile y Venezuela, representa el 28% del total de nuestras exportaciones. La balanza comercial con Brasil, y ya esto es un poco bastante más historia porque va desde del 85 a la fecha, siempre ha tenido, digamos, bastante equilibrio, aunque en los últimos 10 años hemos tenido siempre balanzas comerciales deficitarias, pero con un comercio interesante, y creo que eso es positivo. Abajo se ve el peso de las exportaciones de Brasil, que sin duda alguna hoy está en ese 17 o 18%, que es un poco bajo para lo que había sido en otros momentos, pero ya digo, la baja se da por dos motivos, básicamente, no porque baje las exportaciones a Brasil, sino más que nada porque nuestras exportaciones en términos totales se han venido incrementando. Por lo tanto, Brasil sigue siendo siempre un destino importante para nosotros. En cuanto a qué bienes son los que han crecido, bueno, sin duda alguna la soja, y ese crecimiento es muy significativo porque es un crecimiento ya sobre volúmenes altos. Otro tema de mucho crecimiento comparativamente en los primeros 7 meses ha sido los vehículos, y eso sí es un mérito del Ministerio de Relaciones Exteriores en particular, porque se han cumplido los acuerdos que se tenían, y eso ha permitido que no se generen trabas, y creo que es lo que deberíamos buscar a los efectos de tener crecimientos en materia de exportaciones, al menos dentro de nuestra región, dentro del Mercosur, en el cual no deberíamos tener ningún tipo de inconvenientes estando en una zona que debería ser de libre comercio. En cuanto a las composiciones, la diferencia que tenemos en cuanto a los productos que le vendemos a Brasil y al Mercosur se ve claramente que mientras al resto del mundo los principales volúmenes son semillas, soja, carne, cereales, en la cual tenemos más del 60% de los volúmenes al resto del mundo, cuando vemos la composición de las exportaciones al Mercosur, esto es mirado lo que fue el año pasado para sacar cualquier tipo de estacionalidad que pueda haber si miramos en un semestre, vemos que ahí la composición es totalmente diferente: productos lácteos, plásticos, cereales, molinería, y son los principales productos que vendemos. Estos son productos más industrializados que los que le vendemos al resto del mundo, que son básicamente commodities. En particular, a Brasil la composición es bastante parecida, en el sentido que también lácteos, cereales, plásticos, molinería y carne son los principales productos, y también es importante ver que en otros hay 26%, o sea, hay una variedad grande de distintos sectores que se exportan a Brasil comparativamente con lo que se exporta a otros lados. Este rubro pasa que es un componente que en general tiene artesanías y otro tipo de bienes, tiene a ser mucho más importante en la región que fuera de ella. ¿Qué competitividad tenemos con Brasil? Bueno, hablemos de lo que no sea, llamemos en principio tipo de cambio, y ahí cuando miramos los índices globales que nos muestran el Foro Económico Mundial, vemos que Brasil está en el lugar, entre 142 países está en el lugar 48, Uruguay está en el lugar 74, o sea, en términos globales no estamos bien. Y cuando vemos el detalle de por qué no estamos bien, en instituciones estamos mejor, en infraestructura estamos un poco mejor,
estamos mejor en educación primaria, estamos mejor en eficiencia del mercado de bienes, pero tenemos grandes dificultades en otros temas. Lógicamente vamos a tener dificultades en el tamaño del mercado. Brasil tiene el tamaño del mercado, está 9º, y nosotros el tamaño del mercado estamos 86. Pero también tenemos en la eficiencia del mercado laboral prácticamente la misma diferencia o más aún, y eso que Brasil no está ubicado nada bien, pero nosotros estamos ubicados en los peores lugares. Y más allá de discutir si debíamos estar en el 136 o en el 120 o en el... la magnitud es lo que tenemos que mirar. Sin duda alguna que no estamos bien. O sea, no nos tenemos que decir que somos... el lugar no es tan importante, pero esto lo que nos muestra es un grado de magnitud. Puede tener errores, por supuesto, pero sí muestra que en mediciones internacionales que por todos son aceptadas, todos los países las aceptan, no estamos bien. O sea, no tenemos una competitividad que nos permita decir, bueno, en algún otro tema podemos estar peor, o en tipo de cambio podemos tener otras desventajas que con mayor competitividad y menos burocracia podríamos solucionar. En particular, sin duda alguna, cuando miramos la situación de nuestros costos, vemos que, y ahí tomamos antes de la devaluación del 2002 para que se diga, bueno, ahí se habían caído los costos medidos en dólares casi un 50%, pero lentamente después de esa fecha lo fuimos recuperando, y hoy nuestros costos medidos en dólares son extremadamente altos comparativamente con la región, tanto en la inflación, o sea, en el tema general, también en el tema salarial. La gráfica acompaña el crecimiento, y esto es uno de nuestros, sin duda alguna, temas que tenemos que mejorar y resolver. Tenemos también la tarifa energética más cara de la región. La media de tensión industrial es más cara que Chile, significativamente más cara de Brasil, cuando con Brasil siempre tuvimos niveles similares. También cuando vamos a combustibles volvemos a en este caso no liderar en todos, pero sí en la mayoría a la región. Argentina no lo podemos tomar en cuenta por las razones que todos conocemos. Una es hasta por el propio tipo de cambio oficial, pero si duplicáramos eso, igual Argentina está fuera prácticamente de concurso. Pero igual Uruguay está liderando lamentablemente las tarifas de la región. Ahora, el tipo de cambio ha tenido variaciones en los últimos días, y capaz que acá no está tomado el último día, pues, por razones que viajé a Brasil y que esto se terminó antes, pero sí tiene los datos de mitad de esta semana. Uruguay en agosto ha mejorado en cuanto a competitividad por tipo de cambio, o los aumentos de tipo de cambio, pero hay otros que lideran. Brasil es uno que está arriba nuestro, inclusive en este mes de agosto. Ya cuando vamos al año no estamos tan arriba dentro de los mismos países. Hay otros países que nos acompañan en estos 7 meses. Brasil también está arriba nuestro. Y cuando vamos a un periodo más largo de tiempo, a los 12 meses, ya el tipo de cambio nuestro no ha variado mucho. Ya tenemos muchos más países que han variado más que nosotros el tipo de cambio, y por supuesto también Brasil está bien arriba nuestro en este tema. Y en particular Brasil está haciendo, nosotros venimos de Brasil, o sea, Brasil está haciendo todo lo posible por frenar el tipo de cambio. El Banco Central ha vendido dólares, ha vendido swap, etcétera, etcétera, para tratar de frenar el tipo de cambio. Igual no ha logrado, no ha tenido mucho éxito. Está en 2.45 cuando hace un año atrás estaba prácticamente en 1.65, o sea, ha tenido un fuerte incremento
y hay una conciencia en todos los economistas que la situación se va a mantener, que ya no hay una vuelta atrás, que esto no es como durante la crisis del 2008, que al poco tiempo de haber pegado una fuerte subida, el tipo de cambio volvió a retroceder de manera significativa. Solamente el anuncio, en definitiva, que Estados Unidos iba a recortar la cantidad de dinero y las ayudas al sistema financiero, que el solo anuncio de eso, inclusive ayer anunciaron que sería bien contra final de año y demás, el solo anuncio de ellos generó esta situación de tipo de cambio en Brasil. También es cierto que la generó acá, pero cuando efectivamente se empiece a dar, si bien los mercados ya habrán asumido buena parte del problema, el tipo de cambio seguramente para ajustar y para de alguna manera retrotraer tantos años de valorización de la moneda brasilera, seguramente siga hacia arriba, que es la tendencia que al menos hoy se ve como más lógica. El tipo de cambio real nuestro, sin duda alguna, se encuentra, pese a estas pequeñas subas, en los niveles más bajos que hemos tenido en los últimos años, similares a lo que fue las devaluaciones del 82 y del 2002. El tipo en particular de cambio real con Brasil también ha tenido un deterioro por todo esto que venimos hablando. Ahí se ve un periodo de casi 10 años. Se ve que también habíamos tenido un deterioro justo después de la crisis del 2008, pero ese deterioro rápidamente se solucionó porque Brasil volvió a apreciar su moneda, pero hoy la situación es más marcada, sobre todo del 2011 a la fecha. Brasil, por otro lado, ha incrementado las tasas de interés a los efectos, digamos, de que no se dé tanta valorización del dólar, pero no ha logrado con eso, y ahora va a volver a subir las tasas, pero no creemos que tenga un efecto importante, o en Brasil entienden que no lo tienen. Y aparte de eso, aparte de esa situación del dólar, Brasil ha hecho una serie de medidas para ser más competitivo en términos generales. Modificó los aportes patronales en general. A decir verdad, lo que hizo fue dar opción a las empresas a pagar un porcentaje de sus ventas o el aporte patronal tradicional. Entonces, aquellas empresas que su ecuación económica conviene pagar un 1% de sus ventas, manejan como aporte patronal ese porcentaje. Hay algunas que no tienen mucha intensidad de mano de obra y que no les sirve el porcentaje sobre las ventas, mantienen el sistema tradicional de aportes patronales. Por supuesto, sobre los aportes patronales, no estamos hablando sobre los aportes de los asalariados. Aumentó el reintegro de las exportaciones para 9.000 productos, o sea, 9.000 exposiciones, que prácticamente aumentó para todos. Redujo el plazo de la devolución de los créditos de exportación. Generó un fondo de financiamiento a las exportaciones, sobre todo que es muy utilizado cuando se exporta a países con riesgo, caso Venezuela, y eso permite en definitiva al exportador trabajar con un poco más de tranquilidad en cuanto al tiempo de demora de cobro de las exportaciones. Armonizó las políticas de financiamiento de los bancos, básicamente esto para el mercado interno, o sea, quien compra productos, bienes maquinaria en Brasil tiene una tasa de interés en reales de un 1%, siempre y cuando el producto sea brasilero. O sea, si alguien le exporta a Brasil maquinaria, no tiene ningún tipo de financiamiento especial. En cambio, cuando se utilizan productos brasileros, el financiamiento, aparte de otros beneficios fiscales, el financiamiento es muy bueno. Se facilitó también esto para aquellos bienes que no sean
maquinaria, sino también para bienes de capital, siempre y cuando, para bienes de cambio, llamémosle, siempre y cuando fueran brasileros. Se creó un sistema en la defensa comercial. Brasil tenía 300 personas para análisis de dumping o de situaciones de importaciones poco claras, pasó a tener 3.000, justamente para tratar que en materia de importaciones se frenaran y que las defensas de posibles de dumping o lo que sea fueran mucho más rápidas, que se hicieron programas sectoriales. Aparte de esto hay tres temas que Dilma los había anunciado cuando asumió su mandato, que fue bajar la energía, que la bajó un 30% a principios de año, la ley de puertos, o la resolución 13 del Senado brasilero, que saca todos los incentivos a los productos importados. Había estados en Brasil, caso de Santa Catarina, Espíritu Santo y algún otro, que tenían fuertes beneficios fiscales para importar. Los perdieron. Por supuesto que cuando hablamos de importar, Brasil considera todo lo que no sea de Brasil importado. O sea, nosotros lo que siempre decimos es que, bueno, la lógica es que si son productos con origen Mercosur, deberían ser considerados como de origen brasilero. Está bien que eso se le haga capaz que a productos de origen chino, pero no para productos del Mercosur. Lo otro que hizo fue incrementar a 100 productos el arancel externo común a un 30%, tenía para incrementar otros 100 productos ahora también el arancel externo común. Eso fue un tema negociado en el Mercosur y que quedó habilitado, pero la verdad es que ahora las últimas versiones en Brasilia, con el tema de que el tipo de cambio ya estaba en 2.45, era que esos 100 segundos productos no se iban a habilitar, y que los 100 anteriores, inclusive cuando vencieran a fin de año, capaz que no se renovaban, porque bueno, ya era demasiada protección para el sector industrial brasilero tener un 30% de recargos y tener un tipo de cambio en los niveles actuales. En resumen, Brasil no es un país que se queda quieto. Brasil es un país que va a defender su mercado, como todos. Y en este tema de integración Uruguay-Brasil, para terminar, el gobierno acordó una integración en 3 partes. Se está avanzando en la primera, de facilitación del comercio, cosa que todos deseamos. Queremos, realmente, que el tema sea lo más sencillo posible. Se han hecho cosas en la aduana para facilitar el tema de exportaciones, se está trabajando. Y eso lo vemos realmente con muy buenos ojos y apoyamos en todo lo que podamos. Nos interesaría también que esto realmente se tradujera también en costos para los exportadores, o sea, capaz que el tema del bajar la necesidad de certificado de crédito para que todo camión que pase se necesite un certificado de crédito y otras cosas que generan burocracias y costos y que nos hacen perder competitividad son muy bienvenidas. Y las restantes etapas, con unas asimetrías tan grandes como que tenemos con Brasil, se deben pensar mucho. Tenemos que analizar realmente cómo seguir, pero creo que sería un paso magnífico hacer la primera, porque ya digo, en el Mercosur llevamos 22 años y no hemos ni medio paso hemos dado. Por lo tanto, si logramos dar el paso con Brasil, para nosotros es más que importante y creo que va a ser un logro significativo para todos. Bueno, muchas gracias y ahora el economista nos va a dar clases sobre el tema. Bueno, vamos a darle paso entonces al economista Luis Porto, como ustedes saben, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, antes subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo de agosto 2011 a abril 2013, buena parte del periodo que analizaba Keijo. Además, economista, a destacar esto como subsecretario
del Ministerio de Relaciones Exteriores, es máster en Economía de la Université Catholique de Ljubljana en Bélgica, además profesor titular, catedrático grado 5 de Economía Industrial de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la CND, entre mayo del 2010 y julio del 2011, y además ha trabajado como consultor senior en el ámbito nacional e internacional, entre otras organizaciones, asesorando al BID, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y al FES, y en materia de políticas productivas, competitividad y sistemas financieros ha brindado asistencia profesional en Uruguay, Paraguay, Panamá, Honduras, Guatemala, Haití y por supuesto en el Mercosur. Lo invitamos a pasar a Porto. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de comenzar rápidamente porque les prometo que no voy a ser breve. Voy a arrancar muy rápidamente por un análisis del contexto mundial en el cual se diseña la estrategia, porque nos invitaron a hablar sobre la estrategia de integración regional y lo que estamos haciendo en estos momentos, y lo que estamos haciendo ahora en realidad tiene que ver con cómo estamos viendo a largo plazo. No me voy a detener mucho sobre esto, pero sí voy a presentar algunas tendencias del mundo, en particular de lo que está pasando con respecto a los cambios que se están generando. Tantos cambios se están generando en esta época que muchos hablan que en lugar de ser una época de cambios estamos frente a un cambio de época, que no es lo mismo. Y ese cambio de época vendría dado porque el crecimiento de algunos países del mundo, no solamente en términos económicos, no solamente en términos poblacionales, sino también en términos de poderío militar y también de capacidad de bloqueo a nivel internacional en los diferentes organismos internacionales por su peso diplomático, está haciendo que lo que hoy son las fuerzas hegemónicas estén siendo cuestionadas por la aparición de otras fuerzas hegemónicas. Lo que está allí en la pantalla son gráficos que muestran indicadores de ese tipo de poder relativo en el contexto internacional, de poder económico, poblacional, tecnológico y militar. Esos hacen unos indicadores y ustedes ven cómo los países que no son de la OCDE ya en 2 años van a tener un poder mayor que los países de la OCDE. Y ustedes ven en los gráficos de arriba cómo países como China e India, pero en particular China, en 2030 aproximadamente superarían a Estados Unidos en materia de hegemonía política, militar, tecnológica y económica. Es decir, estamos a 13 años de un cambio de época, ya no una época de cambios. En este contexto es que tenemos que plantearnos si todo va a seguir en esa tendencia o si hay gente o países que van a reaccionar. Si los países se van a adaptar, si la hegemonía actual dejará pacíficamente paso a una nueva hegemonía, o si se van a unir fuerzas para tratar de contrarrestar esa nueva hegemonía. Quiero subrayar algo que lo he dicho últimamente varias veces, puede sonar extremo, es de alguna manera una caricatura, pero quiero ilustrar de esta manera lo que puede llegar a pasar en el mundo en el siglo XXI. Cuando a principios del siglo XX una fuerza hegemónica cuestionó a otra y apareció una tercera para tratar de jugar su papel, fue la Primera Guerra Mundial. Cuando a mediados del siglo la fuerza hegemónica estaba siendo cuestionada por otra fuerza hegemónica en crecimiento y apareció una tercera para tratar de jugar, fue la Segunda Guerra Mundial. En este momento estamos en un mundo en el cual la fuerza hegemónica está siendo cuestionada por otra fuerza. Ese es el mundo que nos toca vivir en los próximos años. En ese contexto tenemos que razonar, y tenemos que razonar cada uno de los movimientos que damos. ¿Vamos a tener una nueva Guerra Fría? ¿Vamos a tener una nueva guerra? Todo indica que no vamos a tener una nueva guerra, lo que no significa que no vaya a ser una época de conflictos. ¿Va a haber algún tipo de grupo internacional de equilibrio? ¿El G7 hoy existe? ¿Tiene capacidad de decisión? ¿El G8? ¿El G20? ¿El G77?
nosotros creemos que hoy hay un G0. Hoy la interdependencia y la interpolaridad es tal de que hoy no hay un grupo que asegure la estabilidad y la paz mundial. En ese nuevo G de equilibrio, ¿qué rol pueden jugar países como Brasil, países como Sudáfrica, países como Rusia y países como el resto del continente sudamericano junto a Brasil? ¿Va a haber un nuevo GX de equilibrio? ¿Y cuál es el rol de Sudamérica en ese nuevo GX? ¿Por qué cuál es el rol de Sudamérica? Porque hay algunas otras cosas que también importan a la hora de analizar las tendencias. Todo indica que el crecimiento de las economías desarrolladas va a seguir siendo menor que el crecimiento de China y de India. China probablemente crezca menos que lo que ha venido creciendo en los últimos 10 años, pero va a seguir creciendo mucho más que el resto de los países en los próximos 20 años. Quizás no crezca al 10, quizás crezca al 8, quizás crezca al 6, pero aún creciendo al 6 va a crecer muchísimo más que el resto de los países. En ese contexto, además, va a haber un mayor porcentaje de población en las urbes. Hoy el 50% del mundo vive en ciudades. De aquí a 10, 15 años, el 60% del mundo va a vivir en ciudades, pero un mundo además que va a tener 1.000 millones más de personas. Y esas personas que van a vivir en las ciudades, que antes vivían en economía de subsistencia, van a demandar los productos que demandan cuando viven en las ciudades. Y lo primero que van a demandar, que antes no demandaban porque vivían en economía de subsistencia, es alimentos. Y los alimentos se producen en este continente. Y por eso la importancia de este continente en los próximos 15 o 20 años en este juego de poder mundial. Por eso la importancia. ¿Por qué? Porque estos países como China e India, que van a necesitar alimentos, para producir alimentos necesitan agua. Y si uno mira los mapas del agua para los próximos 20 años, se da cuenta que las regiones del mundo más estresadas en materia de agua van a ser China e India. Es decir, van a demandar los alimentos, pero no los van a poder producir. Se van a producir acá. Esta región va a ser particularmente importante desde el punto de vista económico y geopolítico en el nuevo escenario de relaciones de fuerzas hegemónicas mundiales. Con la aparición, como ven también en uno de los gráficos ahí, de una nueva clase media, con nuevas demandas y con un aprendizaje creciente de esa nueva clase media en materia de tecnologías. Cada vez es más fácil adoptar nuevas tecnologías. Con un elemento adicional para considerar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en materia de estrategia regional. Y es que hoy el tema apertura es mucho menos importante que hace algunos años. Fíjense ustedes lo que es el promedio de las tasas arancelarias en los países, cómo han venido convergiendo hacia valores cada vez menores. Eso significa que la negociación arancelaria es cada vez menos importante. Eso significa que cuando uno negocia un TLC, un Tratado de Libre Comercio, es mucho más importante las afinidades y las relaciones políticas que va a conseguir en ese TLC que lo que va a conseguir desde el punto de vista del beneficio comercial. Porque los aranceles ya son bajos. Y en particular con algunos grupos, como voy a decir más adelante. Pero va a seguir así. ¿Qué va a pasar con la apertura? Si ustedes ven esos gráficos se van a dar cuenta que en los últimos 2 años esa tendencia a la apertura bajó. Hubo una caída en los acuerdos que se firman y hubo una caída desde el punto de vista en los indicadores de apertura. En este mundo que no sabemos qué tipo de conflicto va a tener y con las incertidumbres que tenemos de las fuerzas hegemónicas, ¿efectivamente terminó la guerra de monedas? ¿Efectivamente terminó? Lo que estamos viendo en estos días por las medidas que ha tomado Estados Unidos, que recién Keijo expuso brillantemente. ¿Efectivamente alguien se anima a decir que ya está? Yo todavía no me animo. Yo todavía tengo incertidumbres respecto a cómo van a reaccionar los países frente a este nuevo contexto y a nuevas tecnologías que voy a explicar dentro de unos instantes.
¿Permanecerán estas diferentes de velocidades? ¿Y cómo van a repercutir esa diferencia de velocidades? ¿Cómo van a repercutir en las estrategias comerciales de los países y en esa propia guerra de monedas? Si permanecen las diferencias de velocidades, va a haber movimientos migratorios, como ya está habiendo a partir de la crisis de la Unión Europea y a partir de las diferencias en América Latina, cómo se está moviendo la gente. Vayan al cinturón de Buenos Aires y van a ver la cantidad de inmigrantes que hay. Y vayan a España y van a ver la cantidad de gente que ya salió y que sigue queriendo salir. Hay nuevos fenómenos que van a empezar a aparecer. En estos nuevos fenómenos, ¿cómo van a jugar los multilateralismos? ¿Se va a enterrar la ronda Doha? ¿Va a dar lugar a una nueva ronda? ¿Es acaso la posibilidad de que aparezca una ronda china la posible solución para este escenario de conflicto que estoy marcando? ¿Qué va a pasar con los regionalismos? Nosotros consideramos que lo ideal para un país chico es el multilateralismo, pero no está disponible. Como no está disponible, tenemos que buscar fortalecerlo, y la mejor forma de fortalecerlo, creemos, es a través de los bilateralismos para fortalecer luego el regionalismo, para fortalecer luego ese multilateralismo. ¿Y qué va a pasar con la tecnología? Ya se está desarrollando la impresión 3D en una cantidad enorme de sectores industriales. Eso significa que va a haber cambios importantísimos en materia de localización industrial. El comercio internacional tiene dos factores explicativos. Uno es el crecimiento de China e India, que explica toda la exportación de gran parte de nuestro continente hacia esos países. El otro es el comercio intrafirma. 2/3 del comercio mundial lo explica el comercio intrafirma. Que nosotros medimos entre países, pero no es entre países, es intrafirma. Este es un ejemplo que pongo siempre. Esto que tengo yo en la mano son 1000 componentes. 1000 componentes. Que se producen en diferentes partes del mundo y luego se ensamblan en otro país. Esto es un producto logístico más que un producto industrial. Pero con la impresión 3D, ¿es necesario que se produzcan en 15 o 20 países? Ya muchas multinacionales están relocalizando sus actividades, están saliendo de China y yendo de nuevo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque van a aprovechar la impresión 3D y la robótica. Este cambio tecnológico va a romper con el esquema de los últimos 30 años de especialización en componentes de los países para ensamblar en otro lugar. Se van a reducir tremendamente los costos de transportes vinculados a la logística y a la producción, y va a hacer que lo que hoy son cadenas globales sean cadenas regionales. Es particularmente importante tratar de trabajar hoy en esquemas de integración regional que asegure la incorporación de los productores de un país en las cadenas regionales, porque son las cadenas regionales las que se van a fortalecer gracias a la robótica y a la impresión 3D frente a las cadenas globales. ¿Y está funcionando el Mercosur? Quienes leen la tapa de los diarios dicen que no. Bueno, yo traje un poquito más de información, porque como todas las cosas, es bastante más complejo cuando uno sale de la tapa y va al artículo, y cuando uno sale del artículo y va a las fuentes, y cuando uno sale de la fuente y va a los libros, y va a los documentos. Es bastante más complejo. Yo no les voy a dar toda la complejidad, entre otras cosas, porque no tengo tiempo, pero por lo menos se las voy a enumerar, para que tengan una idea. En el Mercosur hoy funcionan 267 comisiones. Repito, 267 comisiones. ¿Hay alguna que funciona mal? ¿Hay alguna que funciona bien? Y hay otras que funcionan muy bien. Y lo vamos a ver de cómo en los últimos años hay cosas que han avanzado y cosas como, bien dijo Keijo, de hace muchos años que no se mueven. Estas 267 comisiones las unimos, por reunirlas de alguna manera, en estos 6 temas. En los temas de unión aduanera,
en los del Mercosur productivo, en los del Mercosur social, en los del Mercosur laboral, en la convergencia estructural y en el Mercosur institucional, lo que tiene que ver con la agenda interna, porque también hay una agenda externa. En lo que tiene que ver con la construcción de la Unión Aduanera, que es lo que se decía, se dice, y con razón, que es lo que no ha avanzado mucho, hay un plan, que es el que está allí marcado, que tiene que ver con todos esos elementos, donde no se ha avanzado en forma considerable a nivel regional, que son los necesarios para la Unión Aduanera. Sin embargo, a todos los que se quejan de que esto no funciona, quiero recordarles el último párrafo de la presentación del presidente de la Unión de Exportadores y un párrafo del documento de las cámaras de la semana pasada, donde nos piden por favor no avanzar. ¿En qué quedamos? ¿Nos quejamos o avanzamos? ¿No nos quejamos? ¿Qué hacemos? Si se quejan de que no funciona, no se quejen de porque queremos avanzar. Y si se quejan de que queremos avanzar, no se quejen de que no funciona. ¿En qué quedamos? Pues yo lo tengo escrito. Yo hace 7 meses anuncié que íbamos a hacer una unión aduanera con Brasil. Y que íbamos a anunciar eso seguramente en diciembre de 2014 y un cronograma para hacerlo. Me mandaron una carta pidiéndome que no. La tengo escrita, me la guardé. Me mandaron una carta. Y ahora lo pusieron en el documento de las cámaras. Lo pusieron. No, por favor, no avancen. Bueno, está bien. No vamos a avanzar. Lo vamos a hacer con cautela. Lo vamos a hacer con prudencia. No somos necios, estamos para defender los intereses del país, pero estamos todos en el mismo carro, ¿no? Lo vamos a hacer con prudencia, lo vamos a hacer con cautela, vamos a hacer los estudios del caso, vamos a ver en qué sectores es beneficioso y en qué sectores no. Ya se lo planteamos a Brasil, vamos a hacer un estudio conjunto con Brasil para ver las dificultades que pueda llegar a tener cada sector para tener una unión aduanera y el impacto posible, para hacer un plan y hacerlo con los sectores que no se verían perjudicados, que sería más sencillo y que tendría impacto. Lo vamos a hacer así. Pero entonces no se quejen que no funciona. Una de dos. O aplauden porque vamos lento. O no sé si soy claro. En lo que allí aparece como construcción de la Unión Aduanera, las cuestiones que están en verde, lo vamos a ver después, de todas las cosas que aparecen, que en el ámbito regional no se avanza, lo hemos marcado en el ámbito bilateral con Brasil y estamos avanzando. Y lo que está en amarillo, que es lo que nos piden que no avancemos demasiado, es lo que está marcado que vamos a hacer todos los estudios necesarios, sector por sector, antes de avanzar. Y lo vamos a hacer junto con el sector privado, porque no somos necios y porque estamos para defender los intereses de los uruguayos. El Mercosur productivo, sin embargo, sí avanza. Cosas que no salieron. ¿Qué puede ser lo más importante para Uruguay, para un país como Uruguay, que es chiquito, para tratar de llegar a nuevos mercados del Asia más lejana o del África? ¿Tenemos nosotros capacidades para ir a abrir mercados y hacer promoción del comercio y la inversión al África o al Asia más lejana? Somos así de chiquitos, no tenemos muchas posibilidades. ¿Qué fue lo que impulsamos en el Mercosur mediante nuestra presidencia pro tempore pasada? Abramos oficinas comerciales conjuntas, vamos a promover Mercosur en forma conjunta en lugares que ya existan de los países. Brasil está en todos lados, está en todo el África, está en todo el Asia. Y entonces, en lugar de nosotros abrir embajadas, mandamos a alguna persona a las embajadas de cualquiera de los países del Mercosur que estén en el África o que estén en el sudeste asiático, abriendo oficinas comerciales conjuntas para promover el país. Eso fue resolución de hace 2 meses de la cumbre del Mercosur a impulso de Uruguay y con el beneplácito de Argentina y Brasil. Hay cosas que sí funcionan. Se va a abrir la primera oficina comercial conjunta y probablemente sea en el África en el plan piloto.
Se ha trabajado en un fondo de garantía de medianas y pequeñas empresas que ya está reglamentado, pero que todavía no está operativo. Y la agenda de integración productiva efectivamente tiene un listado importante de avances, así como de plan de acción. Comenzamos a trabajar en septiembre del 2012. Estamos en agosto del 2013. Hay temas como los primeros que marqué en Mercosur, como esos que estaban en verde, que hace 20 años que no se avanzaba. Estamos por cumplir un año. Y en todos esos temas verdes, con Brasil ya avanzamos. Se elaboraron planes de acción, en primer lugar desde el punto de vista de integración productiva, a lo que ya tenemos con la industria automotriz, que como bien decía Keijo, está dando sus resultados. Agregamos 2 sectores más, el eólico y el naval. El eólico para la producción conjunta entre UTE y Electrobras de un parque eólico con equipamiento regional, que va a estar en la ciudad de Colonia y que estamos esperando la autorización ambiental previa para comenzar el desembolso de los dineros por parte de Electrobras. Estoy hablando de que se lanzó, empezamos a trabajar en 2012 y en 2013 ya tenemos el proyecto y estamos esperando la autorización ambiental previa. En la industria naval estamos trabajando con una lógica similar a la de las autopartes con las navipiezas, de forma de que en Uruguay se desarrolle o se potencie la industria naval para complementar en cadenas regionales la producción de buques o de barcazas que hoy ya demanda Brasil, en particular Petrobras, y que no tiene abastecimiento regional para tener esa demanda y que quieren que se produzca regionalmente. En ciencia, tecnología e innovación, con una plataforma de e-learning, con la creación de un centro binacional y con la búsqueda de que las empresas uruguayas puedan acceder a los fondos de Embrapa y de Embrapi como si fueran empresas brasileñas. Voy rápido en todos los elementos, en comunicación e información, con el laboratorio de contenido y aplicaciones para televisión digital, ya se instaló en el LATU, ya está instalado. En infraestructura de transporte, hay 2 cosas, además de lo que ya estaba más o menos en marcha. En primer lugar, la construcción del segundo puente sobre el río Yaguarón, el puente Maguá y el dragado de la laguna Merín, con todos los ríos vinculados. Estas 3 cosas también hacía 10 años. En menos de 10 meses ya está el plan de acción, comenzarán las obras en 2014. Ya están trabajándose los proyectos y las obras de estas 3 cosas, segundo puente sobre el río Yaguarón, puente Maguá y dragado de la laguna Merín, comenzarán en 2014. En libre circulación de bienes y servicios, empezamos a trabajar en septiembre del 2012, en diciembre del 2012, 3 meses después, lo que en 20 años no pudimos en el marco de Mercosur, en 3 meses firmamos un protocolo en el marco del Acuerdo de Complementación Económica de ALADI, que ya está siendo internalizado por los países para abordar precisamente los temas no arancelarios, que son los temas. Porque como dijimos antes, los aranceles, primero, en el Mercosur no tienen sentido, pero con otros países tampoco. Es muy poca la diferencia. ¿De qué me sirve tener o no tener un arancel bajo si estoy 20 años después para que entre un producto a un país? 20 años para que entraran los cítricos a Estados Unidos. Las barreras no arancelarias, las normas técnicas, las normas sanitarias y fitosanitarias, los procedimientos aduaneros. Esos elementos no arancelarios hoy son mucho más importantes que los arancelarios. Con un elemento adicional, no menor, para que se entienda nuestra estrategia. Primero, no corre la cláusula de la nación más favorecida de la OMC.
Es decir, que si nosotros acordamos la facilitación de comercio y acceso a mercado con Corea, Corea no tiene por qué darle lo mismo a otro país y por lo tanto puede negociar con nosotros sin problemas. Segundo, porque en el marco del Mercosur está estipulado que si cualquier país quiere negociar preferencias arancelarias, tiene que tener autorización del bloque, pero no para las no arancelarias. Es decir, que si Uruguay quiere negociar acceso a mercado y facilitación de comercio con Vietnam, no necesita autorización del Mercosur. Y ahora díganme ustedes qué harían en nuestro lugar. Hay un tema que ya prácticamente no importa, porque es licuado por la guerra de monedas en 6 meses, que son los temas arancelarios, en los cuales cualquiera que me lo quiera dar se lo tiene que dar a otro. Problema. Y si yo quiero llegar, tengo que pedir autorización. Ese es un camino. Y el otro es, hay otro tema que importa mucho más, que es el no arancelario, que lleva años y años a nivel del multilateralismo y no se ha resuelto, que ha llevado años y años a nivel del regionalismo y no se ha resuelto, y que nosotros a nivel bilateral hemos resuelto en 3 meses, con Brasil, y que nos abre la posibilidad de negociar con otros países sin pedirle permiso a nadie, y nos abre la posibilidad de negociar con otros países sin que ellos le tengan que dar eso a otros países. ¿Qué camino tomarían ustedes? ¿El de los TLC o el del acceso a mercado? Es obvio, ¿no? Es obvio. Si en los TLC nos ha ido bien negociando como Mercosur, tenemos todos esos TLC gracias al Mercosur. Y si en acceso a mercado nos está yendo bien en forma bilateral, abrimos los cítricos en Estados Unidos, en 3 meses resolvimos una cantidad de temas con Brasil. Esa es nuestra estrategia. Abrir mercados, acceso a mercado y facilitación de comercio con todos los países del mundo. En eso estamos. Tratando de abrir mercados, acceso a mercado y facilitación de comercio con todos los países del mundo. Pero negociaciones de TLC con el paraguas Mercosur. Porque eso es lo que nos fortalece después en las negociaciones con los demás. Esa es nuestra estrategia. Y espero haberla fundamentado debidamente. En libre circulación de personas. ¿Importa? Somos 3 millones. 3 millones. Desde que yo me conozco somos 3 millones. Y me conozco hace mucho. No me pinto el pelo, eso es blanco natural. Hace mucho que somos 3 millones. ¿Queremos seguir creciendo? Necesitamos gente. Necesitamos más gente que mercado en realidad, ¿eh? Acuerdos de libre circulación de personas hoy para Uruguay son tan importantes, son más importantes que acuerdos de acceso a mercado o de libre comercio. Porque si queremos seguir creciendo necesitamos gente. Nos formamos un plan de trabajo con Brasil. Primera etapa residencia, segunda etapa educación, tercera etapa trabajo, cuarta etapa salud. En materia de residencia ya firmamos en 3 meses un tratado para que con el pasaporte, la cédula de identidad o el documento fronterizo, más una declaración jurada, no más papeles, en cada uno de los países, cada uno de nosotros puede tener la residencia permanente en forma automática. Necesita la aprobación de los parlamentos porque implica ley, pero el tratado entre los 2 países ya fue firmado hace 2 meses por los cancilleres. Siguiente etapa, 16 o 20 de septiembre, que al final leo. 16 de septiembre. Vamos a juntar a la Universidad de la República y a la Universidad de San Pablo para que comiencen a trabajar en reconocimiento de currícula. Y luego vamos a trabajar con el gobierno de Brasil por el tema de las colegiaturas en Brasil. De forma de que cualquier profesional brasilero pueda trabajar y ser reconocido en el Uruguay y cualquier profesional uruguayo pueda trabajar y ser reconocido en Brasil. Ustedes dirán,
¿Así nomás están firmando eso? No, así nomás no. Somos 3 millones. Ellos no. Conclusión, en cada uno de estos acuerdos de libre circulación de personas estamos poniendo una cláusula de salvaguardia que reconozca las asimetrías, estableciendo salvaguardia y mecanismo de compensación. Es decir, si vienen 10.000 brasileños de un día para el otro a pedir residencia permanente, nosotros, cláusula de salvaguardia, para un cachito no se da de forma automática. Tenemos que analizarlo, tenemos que verlo. ¿Sí? Lo mismo va a pasar después con los temas de educación, con los temas de trabajo, donde se va a analizar el tema de las seguridades sociales, y con los temas de salud, donde se van a analizar precisamente los reconocimientos de los aportes de cada uno a sus respectivos sistemas de salud. También se ha logrado un acuerdo de cooperación en materia de turismo y también estamos trabajando en materia de integración energética. He sido muy pasional en muchas cosas. Espero que entiendan que somos muy poquitos. Yo pongo un ejemplo notorio, la gente de la Unión de Exportadores lo sabe porque nos ha acompañado en más de una misión. La agenda internacional del Uruguay es casi la misma que la de cualquier país grande. Estamos en todos los mismos organismos y tenemos los mismos países del mundo con los cuales tenemos que tener relaciones bilaterales. Pero somos poquitos. Fuimos a negociar un día libre circulación de bienes y servicios. Los empresarios nos acompañaron y no lo podían creer, hasta sacaron fotos, porque era realmente para sacar fotos. Nosotros éramos 3, ellos eran 30. Y vamos a negociar libre circulación de bienes de personas, nosotros somos los mismos 3, pero ellos son otros 30. Lo único que tenemos a favor es la credibilidad y la pasión. Lo hacemos con pasión, así que les pido disculpas por lo efusivo del caso, pero es la pasión lo que nos lleva a empujar, y a pesar de ser poquitos, tratar de sacar estas últimas cosas en 3 meses. Muchas gracias. Bueno.